¿Cuál es el fondo de inversión más rentable en República Dominicana? En esta ocasión yo traje una lista de los fondos más interesantes desde el punto de vista de rentabilidad y riesgo. Pero antes de empezar, este no es un consejo de inversión, es una guía informativa para quien le pueda ser útil. Estos fondos de inversión que yo les voy a presentar, hay que entender que son administrados por las AFIs, o sea, las administradoras de fondos de inversión. Por eso es esencial entender más o menos cómo funcionan estas AFIs. Las AFIs son un tipo de sociedad que se constituyen para crear y administrar fondos de inversión. Y ya ustedes saben más o menos lo que es un fondo de inversión. Un fondo de inversión es como su nombre lo indica. Es captar dinero del público o de diferentes inversionistas para crear un fondo y destinarlo a un objetivo o a un portafolio de diferentes productos. Puede ser financiero, puede ser inmobiliarios, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver, por ejemplo, que hasta el momento solo tenemos 9 AFIs, 9 administradoras de fondos de inversión. Esto que vemos aquí en la pantalla, o sea, por ejemplo, BHD Fondos es una AFI, Altio Safi es otra AFI, AFI Reservas es otra AFI, AFI Universal, AFI Popular, Excel, Pioneer, Fondo de Inversión JMMB, Advanced Asset Management. Estos son las diferentes AFIs que tenemos en República Dominicana. Son las únicas del momento, no sé si existe alguna otra, pero según mi investigación estas son las únicas. Entonces, cada una de estas AFIs administra fondos diferentes e incluso crean fondos diferentes. Si entramos, por ejemplo, a cualquiera de estas, vamos a suponer a Pioneer. Vamos a entrar, aquí vemos las diferentes características, cuándo se fundó, toda la información, la razón social, es decir, el nombre. Aquí incluso aparecen todos los socios, aparecen los dueños, etc. La cuestión es que si nos vamos directamente a la página web, vamos a ver los diferentes fondos de inversión que ha creado y administra esta AFI. Por ejemplo, aquí podemos ver nuestros negocios. Si vamos a nuestros negocios, aquí vemos el total de activos administrados en millones, en pesos y en dólares también. Pero más para abajo podemos ver los tipos de activos que administra esta AFI: activos financieros, inmobiliarios, deudas y patrimonios. Aquí está todo, ¿verdad? Si entramos a cualquier otra, fíjate que estos son diferentes fondos que ofrece esta AFI. Fondo de inversión cerrado Pioneer United Renta Fija, cerrado Inmobiliaria Pioneer, todo eso son fondos diferentes y sus características. Si entramos a cualquier otra, si vamos aquí y entramos, por ejemplo, a AFI Universal, que no son tan populares como la de los bancos. Podemos entrar, por ejemplo, aquí hay un resumen en Rexy.do de todos los fondos que poseen. Por ejemplo, los fondos de inversión. Si tú te fijas, si tú entras a cada una de esas AFIs, vas a ver una gran variedad de fondos de inversión que cada una de ellas han desarrollado y están administrando. Entonces es importante que entendamos este aspecto, que las AFIs son sociedades que desarrollan y administran los fondos de inversión, pero que nosotros podemos elegir en qué fondo de inversión vamos a invertir nuestro dinero. En un fondo administrado por esta AFI o por la otra. Todos los fondos son diferentes que muestran estas AFIs. Entonces, si queremos invertir dinero en dos fondos, en un fondo, por ejemplo, de Universal, fondo abierto de renta futuro, que es un fondo de Universal, y queremos luego invertir en este fondo cerrado Pioneer United Renta, pues tendremos que abrir dos cuentas. En cada uno de ellos tenemos que abrir una cuenta para poder invertir en ambos fondos, porque son entidades diferentes. O sea, solo quiero que entiendan esa parte, porque suelen surgir dudas cuando se habla de fondos de inversión e incluso lo confunden con bolsa de valores, que es diferente. Esto también no tiene nada que ver con la bolsa de valores. Es cierto que algunos cotizan en la bolsa de valores, pero estas son entidades diferentes. O sea, si tú tienes una cuenta de corretaje en un fondo, en un puesto de bolsa, como por ejemplo el puesto de bolsa BHD, y quieres invertir en una AFI de esta, pues entonces tienes que abrir una cuenta en una AFI de estas. Así de simple. Entonces vamos a darle para atrás y vamos a continuar. Si entramos a cualquiera de estas AFIs, a sus diferentes plataformas, pues veremos la gran variedad de fondos de inversión que tienen.
Ahora, de todos los fondos de inversión que hay dentro de estas AFIs, yo he elegido 4 fondos que a mi parecer, de acuerdo a la rentabilidad y al nivel de riesgo, son los más interesantes para ver y para invertir también. Eso es lo que pienso compartirle en este video. Para yo seleccionar esta lista de fondos he tomado en cuenta los siguientes parámetros. La calificación de riesgo. ¿Qué tan arriesgado es invertir en ese fondo, por ejemplo? La rentabilidad. ¿Qué tan rentable ha sido, especialmente en el último año, en los últimos 365 días? Plazo de permanencia. O sea, exigen un plazo de permanencia de mucho tiempo, o simplemente te exigen que permanezca un mínimo de 30 días o 6 meses o 3 meses, etc. Eso es plazo de permanencia. Inversión mínima. ¿Cuál es el mínimo con el que tú puedes invertir? Es otro parámetro que yo he tomado en cuenta para seleccionar estos fondos. El valor de la cuota. ¿Cuánto cuesta la cuota? Porque la cuota básicamente es como el precio de la acción para tú invertir. Y finalmente la composición del fondo y la comisión que cobran estos por la administración del capital, o sea, del fondo. Entonces, esos son los parámetros que yo he tomado en cuenta para elegir estos fondos. Ahora sí, vamos a ello. ¿Cuáles son los mejores fondos? Para empezar a entender los fondos de inversión es importante saber que existen 2 tipos de fondos, o sea, los fondos abiertos y los fondos cerrados. Una de las diferencias entre estos dos va con respecto al plazo de permanencia. Los fondos cerrados son de plazos definidos, 5 años. Los inversionistas esperan ese plazo para recibir su capital de vuelta. Mientras que los fondos abiertos son de plazos indefinidos y permiten a los inversionistas salir y entrar cuando quieran. En esta ocasión nos enfocaremos más en los fondos abiertos de renta fijas que te pagan mensualmente en pesos dominicanos. Pero sí que en otra parte, en otro video, vamos a hablar de los fondos también que son cerrados y que tienen una rentabilidad considerable que pueden invertirse. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video si es de alto valor para ustedes. Vamos a cerrar todas estas páginas para enfocarnos en los fondos. Mira, yo he creado esta tabla con las informaciones más relevantes. Claro, podemos entrar a cada uno de los fondos. El primer fondo que yo recomiendo seguir o por lo menos ver o considerar es el fondo de renta fija de liquidez del Popular, de la AFI del Popular. Entonces, si entramos aquí, vamos a ver las diferentes características de este fondo. Lo primero que vemos aquí es un resumen de qué se trata. Aquí dice que es un patrimonio independiente administrado por AFI Popular, cuyo objetivo es generar rendimientos para sus aportantes, con estricto apego al principio de distribución de riesgo. A mí me parece que AFI Popular es una de las AFI más rentables, de acuerdo al volumen de transacción y de rentabilidad histórica que ellos tienen. Mira, ellos tienen esta plataforma, se llama afipopular.com, que permite aquí conocer los diferentes fondos que ellos ofrecen, pero también tiene una herramienta que es para comparar los fondos que ellos ofrecen. Si le damos clic aquí podremos ver cuál nos conviene más de acuerdo a lo que andamos buscando, ¿verdad? Aquí nosotros podemos, vamos a ver, comparador de fondos. Perfecto, aquí podemos elegir, por ejemplo, renta fija de pago recurrente para compararlo con el renta fija capitalizable popular. Le damos a comparar y aquí podremos ver todo lo relacionado a cada uno de los fondos. Perfil de riesgo medio bajo, monto total del programa hasta 1.500 millones, por ejemplo. El objeto del fondo, aquí lo vemos. Periodicidad, la comisión, que básicamente es la misma comisión en todos los fondos administrados por la AFI Popular, de 1.25 sobre el monto administrado. Entonces aquí vemos también el valor de las cuotas, etc. Aquí vemos toda la información. Es importante que la exploren si les interesa este fondo. La cuestión aquí es que yo recomiendo este fondo especialmente porque la rentabilidad es la más alta de los 4 fondos. Aunque el riesgo es medio bajo no implica que sea lógicamente de alto riesgo. O sea, es de riesgo bajo para mí este fondo de inversión y tiene una rentabilidad de 13.03% de acuerdo a su rentabilidad histórica en el último año. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que la inversión mínima para este fondo, o sea, la inversión mínima de suscripción es de 100,000 pesos y es el más alto de los 4. Pero el valor de la cuota en el momento de yo realizar esta investigación es o era 1.186 pesos.
una comisión de 1.25 y la composición del fondo, que también a mí me parece bastante interesante, es que ellos lo dedican exclusivamente al sector financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que invierten en depósito bancario, en certificados, en algunos instrumentos de valores financieros también, como los bonos del Banco Central. Y en esta página podemos ver todo el prospecto, o sea, todo lo que implica este fondo. Aquí podemos ver, por ejemplo, mira, que ha aumentado desde que yo hice la investigación a 13.56% la rentabilidad histórica. Eso es bastante interesante, me llama mucho la atención. La permanencia es mensual, o sea, un mes mínimo. Eso es lo que te exige para tú estar en el fondo. Lo que quiere decir que después de un mes tú puedes retirarte. Eso sí, hay algunos fondos que cobran cierta penalidad por retiro anticipado. Este no. Tampoco no cobra comisión por desempeño. Eso es importante porque hay algunos que sí, como por ejemplo el BHD mutuo de 30 días. Cobra por una comisión. Comisión de desempeño implica básicamente que si supera el benchmark es el número que tengan de referencia, de rentabilidad, por ejemplo. Si el sector se está dando una rentabilidad de un 13% y este supera ese 13% de rentabilidad, pues entonces te va a cobrar una comisión por ese desempeño adicional. No me parece muy bueno eso, pero lógicamente esa comisión la cobran es en el excedente, no es del total. Eso lo veremos más en detalle en lo adelante. El segundo fondo es el Fondo Mutuo Reservas. Miren, el Fondo Mutuo Reservas Larimar, que es muy popular, valga la redundancia con AFI Popular. Larimar ofrece un buen desempeño. Aquí podemos ver la ficha completa. Si le damos a ficha diaria, aquí podemos ver, por ejemplo, en los 365 días, cuál ha sido la rentabilidad neta. 13.14, sí, ha aumentado. Recuerden que esta investigación yo la hice hace un tiempito y la he dejado plasmada aquí. No he actualizado los datos, pero fíjate que ha aumentado la rentabilidad en los últimos 365 días, lo que quiere decir que también sigue siendo una buena rentabilidad si observamos la ficha diaria. O sea, y en los últimos 30 días un 11.45%, bastante bien. La comisión es un poco más elevada que la de el AFI Popular, porque aquí me cobra un 2%, mientras que la anterior es un 1.25%. Lo que tiene de bueno es que la inversión mínima, a pesar de la rentabilidad, es de 10,000 pesos. O sea que con 10,000 pesos tú puedes empezar a invertir en este fondo. ¿Qué tiene de malo? La permanencia mínima, un año. ¿De qué se compone este fondo? O sea, ¿para qué usan ese capital? Lo usan también es para el sector financiero, o sea, bonos de deudas, certificados, en este caso corporativos también. O sea, invierten en empresas privadas y los intereses son mensuales. O sea, esto que vemos aquí es que los pagos son mensuales. Tú lo vas a ver en tu cuenta mensualmente. Comisión de desempeño, no cobra. O sea, lo hace muy atractivo. Vamos al siguiente fondo. El siguiente fondo es el Fondo Mutuo del BHD para la liquidez. Vamos a darle a cargar. Miren, le estoy dejando las páginas web, la estoy abriendo para que ustedes luego exploren y vean cuál le conviene más. Aquí está toda la información también. Miren, cada uno de estos fondos, así como esta ficha diaria, estos fondos también ofrecen la ficha diaria de cómo va evolucionando. Fíjate, a 4 de febrero, hoy estamos a 3 de febrero, es sábado, y a 4 de febrero ya ellos tienen el informe diario, o sea, para el lunes, cómo cerró ayer viernes. Aquí vemos el valor de la cuota de 1.700, vamos a ver, sí, ha aumentado. Eso es interesante porque el valor de la cuota prácticamente es como si tú tuvieras la acción de ese fondo y aumenta de precio, o sea que aumenta el valor de tu inversión. Inversión mínima son 5,000, sí, lo que tenemos aquí. Eso es interesante porque es menor incluso que los fondos anteriores, eso es lo bueno. La comisión es menor que el Fondo Mutuo de Reservas Larimar y podemos ver en qué invierten. Invierten en los bonos del gobierno, las deudas del gobierno y financiero. Si ustedes se fijan, estos tres fondos prácticamente son iguales, incluso el último. En el último también hay otra diversidad,
que es ligeramente diferente, pero es igual, es sector financiero en general que ellos invierten, porque ese sector es el que menos riesgo tiene, señor, en definitiva. Entonces seguimos aquí con el BHD mutuo. Vemos aquí que la permanencia mínima, en lugar de ser mensual o un año, en realidad son 1,000 pesos. O sea, tú debes tener 1,000 pesos mínimo ahí en tu fondo para permanecer en el fondo. Si bajas de ahí, por ejemplo, te sacan o tienes que salir o alguna penalidad. Los intereses son mensuales. No hay comisión por desempeño. Muy bueno. Entonces, aquí podemos ver otras informaciones. Igual, en el fondo de AFI Popular podemos ver toda esa ficha también. Si le damos aquí, por ejemplo, reporte diario, simplemente le damos a descargar y vemos la ficha diario. Les dije, todos estos fondos ofrecen diariamente cómo va su evolución y eso también es interesante. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se compone este portafolio, o sea, en qué invierten el dinero en cuanto a porcentaje. Fíjate que depósitos en instituciones financieras, el 81%, ellos lo destinan a ese instrumento. Luego bonos del Banco Central, Ministerio de Hacienda y cuota fondo abierto. Fíjate, aquí en cada una de las fichas diarias, ellos ponen el benchmark. ¿Cómo va el benchmark? El benchmark es ese número referente que tienen. Y cómo va la rentabilidad referente a ese benchmark. O sea, estamos hablando de que está batiendo el sector, que está en 8.89 y ellos están teniendo hasta la fecha de esta ficha, un 10.65%. O sea, por encima de benchmark. Miren, el otro fondo es el BHD mutuo de 30 días. Vamos a ir a este fondo y aquí sí hay algunas cositas que debemos tomar en cuenta. El riesgo de todo prácticamente es bajo, o sea, no hay mucho riesgo aquí. Siempre existen sus riesgos, pero son muy bajos. La rentabilidad histórica para esa fecha era de 10.42%. Vamos a verlo aquí en la ficha diario, a ver de cuánto es. En los últimos, sí, 10.33%, eso es interesante. Y aquí podemos ver también que la comisión por administración es la más baja de todas, por eso lo incluí aquí. La cuota también es relativamente interesante, está en 1.713 y viene con una tendencia alcista. Aquí podemos ver que la inversión mínima es de 10,000 pesos, o sea, es bastante asequible para los pequeños ahorradores. Y la composición de este fondo, o sea, ¿para qué se usa este fondo? Se usa para instrumentos financieros también, certificados, bonos, notas, mutuos, o sea, invierten en otros mutuos. Y el plazo de permanencia mínimo es un mes, mensual. Aquí vemos que los intereses lo pagan mensual y aquí sí hay una comisión por desempeño. Pero es lo que les digo, la comisión por desempeño es una comisión anual que te cobran por el excedente del benchmark. Pero bueno, estos son los 4 fondos de inversión más interesantes, señores. Yo les invito a verlo, más o menos, y a fijarse en el portafolio de inversión que tienen estos fondos. O sea, ¿para qué dedican el dinero? Véanlo detenidamente. Ahora, ¿cómo invertir en estos fondos de inversión? Para invertir en un fondo, lo primero que debes hacer es abrir una cuenta en la AFI, o sea, en la administradora del fondo de inversión que yo les estuve diciendo al principio. Si el fondo de inversión en el que ustedes quieren invertir, por ejemplo, es el Fondo de Reservas Larimar, entonces tienen que abrir una cuenta en AFIS Reservas para poder invertir en este fondo. Ese es el primer paso, abrir una cuenta en la AFI. Para abrir una cuenta en la AFI puedes hacerlo en la mayoría de los casos online. Ellos te mandan un formulario a tu correo o a tu WhatsApp, alguno más avanzado. Y luego de la aprobación ya podrás disponer de tu cuenta. Harás un depósito que también puede ser online. Mira, bueno, aquí dice la opción en línea. O puedes ir a su oficina física también a abrir la cuenta. Entonces, como les dije al principio, es esencial que entiendan que una AFI no es lo mismo que un puesto de bolsa. Si ya tú tienes una cuenta en un puesto de bolsa, pues tienes que abrirte otra cuenta en una AFI si quieres invertir en un fondo de inversión de estos, a menos que estén cotizando en los puestos de bolsa o en la bolsa de valores estos fondos. Y es preferiblemente mejor abrirla directamente en la AFI. Pero antes de invertir, mi gente, tienen primero que organizar y administrar sus finanzas personales. Y para eso nosotros hemos desarrollado una plataforma que se llama enahorro.com. Hasta el momento es gratuita. Te permite a ti llevar un registro bastante organizado de tus finanzas, tanto tus ingresos como tus egresos, y también hacer planes de ahorro. Te invito a probarla, a verla
qué hay por dentro y qué tan útil puede ser para ti. En un próximo video podemos hablar también de los fondos de inversión en bienes raíces, qué tan rentables son y cómo se puede invertir en bienes raíces con poco capital. Díganme en los comentarios si les parece interesante y armamos ese video. Finalmente quiero darle algunos consejos de inversión antes de seleccionar en cuál fondo ustedes van a invertir. Lo primero que tienen que hacer es leerse el prospecto de cada uno de estos fondos. Como les mostré, cada una de esas AFIs tiene sus propias páginas con toda la información pertinente relacionada al tema, las comisiones, los costos, etc. Traten de leerlo. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en el fondo Larimar, ahí ustedes entran a la AFI de reservas y van a ver todos los pormenores, o incluso pueden llamar o ir a la oficina y que le despejen algunas dudas antes de poner un centavo. Mi otro consejo es que identifique y seleccione el fondo de inversión basado en tu perfil de inversionista. No es lo mismo ser un inversor moderado que ser un inversor arriesgado o conservador, por ejemplo. No es lo mismo. Así que primero definan qué tipo de inversionistas son y luego seleccionen su fondo de inversión. Es importante que te asesore con un profesional que ya tenga experiencia en la materia y que pueda educarte al respecto, por lo menos darte una orientación clara de estos tipos de inversiones, porque al final lo que tú vas a poner en juego son años de sacrificio, o meses o como sea, es tus ahorros, es tu esfuerzo. Finalmente, debes pensar a largo plazo. Estos de los fondos de inversión, primero tú tienes que adquirir el hábito de la inversión. Y para adquirir el hábito de la inversión tienes que educarte desde el punto de vista financiero. Entonces la rentabilidad, el dinero fácil en este tipo de mercado no existe. Es un asunto a largo plazo, pero sí que da resultado a largo plazo. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse.